Continúa la visita en la tierra de los demonios, y Seth le haría una petición a Makoto, que consistía en hacer una batalla de demostración. Makoto, que ya había discutido de este tema anteriormente con Shiki, que se pasó la noche anterior interrogando a los demonios intentando descubrirlos más, algo que para Shiki fue un juego de niños debido a la cantidad de información que él ya conocía a comparación de la poca información que los demonios tienen de ellos, algo que ciertamente disfruta ya que deja muy frustrada a Rona, por lo que Makoto decide aceptar esta petición por parte del Rey Demonio. Además que le comenta que el día de hoy Makoto dará una visita y conocerá a los espíritus que habitan en los templos que tienen, algo que sorprendió a Makoto pues no pensaba encontrarse de forma física o siquiera conversar con los espíritus, ya que Makoto consideraba que sería más un equivalente a un santuario. Seth le explicaría que son espíritus de tierra y fuego que incluso han demostrado su interés por conocer a Makoto, y aunque no sean exclusivamente sus aliados, son bastante tolerantes y neutrales e incluso ayudan a la raza demoníaca en la medida de lo necesario. Así que Seth está esperando que Makoto logre llevarse bien con ellos, y las guías que lo llevarían con los espíritus serían dos hijas del Rey Demonio, Sari y Lucía. En el caso de Sari, a Makoto le asombraba que fuera una niña que no pasaba los 10 años, y a pesar de ello la manera en la que pensaba y expresaba sus ideas la hacía ver tan madura que no aparentaba la edad que realmente tenía, y ciertamente ella mostraba mayor respeto y formalidad con Makoto, pero al ser principalmente la sucesora de Rona, Makoto no tenía una particular confianza con ella. Por otra parte, con Lucía, Makoto podía darse cuenta que ella mantenía una sonrisa falsa. Al ser la más guerrera de todos los sucesores del Rey Demonio, Makoto tenía la impresión de que probablemente no le agradaba la idea de guiar a un simple comerciante, pero Lucía le aclararía que al ser reconocido por su maestro Io e incluso por el mismísimo Rey Demonio Seth, Makoto actúa de una forma demasiado humilde, no ostenta confianza en su poder, y es algo que le molesta a Lucía, ya que desde su punto de vista como guerrero, es como que Makoto estuviera menospreciando a todos aquellos que derrotó para conseguir esa fuerza, pensando que la única manera en la que Io pudo haber sido derrotado por Makoto es porque utilizó un truco sucio. Es en ese momento que Mio interrumpiría llegando al lugar, mencionando que los débiles hablan demasiado. Desde ese mismo instante, un roce entre Lucía y Mio empezó a sentirse. Lucía se sintió ofendida de que Mio le llamara débil, mencionando todo el entrenamiento que tuvo con sus maestros Seth e Io, pero en el momento que Mio escuchó el nombre de Seth, Mio menciona que no tiene sentido decirle débil cuando fue entrenada por un bebé. Esto haría que Lucía perdiera los estribos e intentara sacar su espada para retar en ese momento a Makoto y a Mio. No quería esperar a la pelea de demostración. Fue en ese instante que Makoto detectó algo inusual, y para asegurarse de que esto no escalara a mayores, utilizaría su armadura de maná para poder restringir el movimiento de tanto Mio como Lucía. Ciertamente Mio podría liberarse, pero simplemente era una señal para que ella se calmara. Por otra parte, Lucía, debido a que la armadura estaba oculta con el Kai de Makoto, no podía entender qué es lo que le estaba restringiendo, qué es lo que le estaba inmovilizando. El hecho de que Makoto admitiera que fuera él le sorprendió bastante, tanto a Sari como a Lucía, que él pudiera utilizar ese tipo de hechizos de forma tan inmediata. Makoto intentaría disculparse por las palabras de Mio, pero igualmente apuntaría a los templos, mencionando que sí, eso es normal. En ese instante, tanto Sari como Lucía estarían pasmadas, pues los templos y el lugar cercano estaba cubierto de una densa energía por parte de los espíritus, algo completamente fuera de lugar por lo que indican, e incluso estarían preocupadas por la situación actual. Makoto, que en un inicio no tiene interés en involucrarse más de lo necesario, propondría que regresaran para informarle al Rey Demonio de la situación. Sin embargo, las dos chicas demonio pedirían más bien la cooperación de Makoto, pedirle ayuda y apoyo para que puedan investigar la situación. A sus ojos, pocas personas sabían que Makoto haría la visita en esta tarde. Que el tiempo coincida y que en este momento estén los templos de esa forma, podría ser una señal de que esto era deliberado, y que incluso era algo que esperaba el rey para que empezaran a actuar, o tal vez incluso una manera de poder atestiguar el poder de Makoto. Tanto Sari como Lucía insistirían en que esto lo harían para poder proteger a los ciudadanos en la cercanía y los que están dentro del templo. Makoto estaría dubitativo, pero Shiki, de forma inesperada, apoyaría la idea de poder ayudarles, mientras que Mio, que todavía estaba molesta por las palabras groseras de Lucía, consideraba que no había razón para ayudarles, que es un problema de los demonios que no les afecta en lo mínimo. Shiki estaba de acuerdo que fueron groseras, pero insistía en que era mejor asumir esta responsabilidad para poder mantener una buena relación con los demonios. Makoto estaba asombrado de este nuevo lado humanitario de Shiki, pero es muy probable que todo esté dentro de sus cálculos o sea un plano mucho
mucho más elaborado, donde este es simplemente una ficha más que pueden jugar. Al final, Makoto, viendo aún a las dos chicas y escuchando a sus dos ayudantes, decidió ir a ayudarlos. Al escuchar esto, Sari diría que daría su vida para poder proteger a Makoto, algo que él no estaría acostumbrado a escuchar de una chica tan pequeña. Así, dirigiéndose directamente al templo, aunque Makoto consideraba que podían entrar por la puerta principal, las dos demonios guiarían a otro costado para poder intentar abrir un hueco en la distorsión de magia. Ambas, con las intenciones igualmente de demostrar el poder que tienen, comenzarían a guiarlos y Sari comenzaría a recitar un encantamiento para poder abrir un pasaje para que pudieran ingresar a los templos. Shiki estaba elogiando las habilidades mágicas que tiene Sari a pesar de su corta edad, algo que Lucy igualmente asintió, mencionando que Sari es una de las magas más excepcionales de la raza demoníaca. Finalmente, al completar su canto, un pequeño pasadizo se abriría para que pudieran pasar. Lucía elogiaba a Sari y ambas tenían este momento de hermanas, pero en ese mismo instante, tanto Shiki como Mio se interpondrían. Shiki mencionaría que el pasadizo de Sari es un poco estrecho y como si nada lo ampliaría a un tamaño más grande para que pasara a su joven amo. Por otra parte, Mio abriría un pasaje mucho más espectacular del que Shiki había abierto. Sari y Lucía se mantendrían en silencio, pero Makoto podía darse cuenta que era un silencio que decía mucho. Al final, Makoto decidió pasar por el pasaje que creó Mio. Adentro podían ver un espacio más distorsionado aún, lleno de luces, provocados por espíritus inferiores intermedios que estaban alocados por la gran acumulación de energía. Como si nada, mientras veían esta escena, Makoto, Mio, Shiki simplemente mencionaban que los espíritus parecían borrachos, estaban muy alborotados, como si fuera una pequeña molestia, mientras que los nervios de las otras dos demonios era evidente, algo había pasado en el templo y tenían que intentar acercarse al altar. Ataques caóticos que llegaban de cada espíritu alborotado eran interceptados en el frente por las dos hermanas, que estaban dando todo de sí para abrirse paso, un paso que a Makoto particularmente le parecía lento. Pensaba que este ritmo jamás llegarían al altar en este día, y cabe mencionar que mientras ellas estaban ocupados al frente, Mio y Shiki se encargaban de la retaguardia deteniendo a todos los espíritus que atacaban por detrás sin que ellas lo notaran. Al ver la situación, Makoto les mencionaría que tal vez ni siquiera puedan llegar al altar y que tal vez sería mejor consultar con el rey demonio o conseguir al menos el apoyo de un general. Las hermanas, al verse superadas por la situación, admitieron que sería la mejor estrategia, pero dirían que también les costaría regresar debido a que no tienen forma de poder abrir el pasaje que ya fue cerrado. Pero en ese mismo instante, Mio mencionaría que la situación actual ni siquiera es un calentamiento para ellos. Retroceder o avanzar no supone ni un solo problema. Las demonios tomarían las palabras de Mio para insistir que en ese caso avancen, que les muestren su verdadero poder. Sari igualmente admitiría que si es indiferente para ellos, ella quiere conocer más del poder detrás de la compañía Kusunoha, palabras que Shiki criticaría, pues ellas anteriormente con plena confianza habían mencionado que se encargarían de todo, que incluso los escoltarían y se asegurarían que no tuvieran ni un solo daño. Sari no tendría más opción que disculparse de que había subestimado la situación, pero que aún así está preocupada por las vidas de aquellos que continúan encerrados en el templo. No es de asombro que Makoto ya conocía las posiciones de cada uno de estos sobrevivientes, por lo cual, tomando la decisión de continuar avanzando, Mio continuaría al frente con su abanico despejando el camino como si nada, con Shiki detrás de ella en la vanguardia, mientras que Makoto simplemente se quedaría para proteger a las dos demonios. Ambas, disculpándose e intentando ver la capacidad que tiene realmente Makoto, comenzarían a seguirlos, completamente asombradas de saber que ya conocían el número y locación de sobrevivientes. Tanto Mio como Shiki mencionarían que no es necesario que Makoto se mueva más de lo necesario, que ellos se encargarían de ir por aquellos sobrevivientes. Como si nada, una telaraña delgada que cubriría todo el área de Mio comenzaría a formarse, mientras que Shiki empezaría a preparar un hechizo. De un momento a otro, con el simple cierre del abanico de Mio, casi todos los espíritus que estaban en el área simplemente se desvanecieron, con Shiki que terminando su encantamiento, de la misma forma típica utilizando elementos contrarios a los del espíritu, terminaría de limpiar a los que quedaron después del ataque de Mio. Nuevamente, tanto Lucía como Sari
Sari quedarían completamente pasmadas por la demostración que se les acaba de mostrar. Al adentrarse más al templo del espíritu de la tierra, Makoto podía ver un laberinto, algo que ciertamente no le gustó ver, ya que a petición de Shiki, Makoto no podía abrirse paso a fuerza bruta, y es durante este camino que escucharía la conversación de aquellas hermanas. Ellas hablaban por telepatía. Sin embargo, debido a que Makoto ya tuvo acceso a la telepatía de los demonios, no fue problema para él el poder escuchar sobre ella. Ambas consideraban que la compañía Kusunoha, con solamente 3 individuos, ya tenían el poder de una nación entera, que no sería posible para los demonios enfrentarse a ellos, por lo que no pueden enemistarse de Makoto. Igualmente intentaban meditar de toda la situación que se había dado, si era algo planeado, una intención por parte de su padre Seth, o si era también un plan orquestado por aquellos que se oponen al rey demonio. Entre esa conversación tan seria, Makoto, lo que más llamaría su atención es que al parecer Seth propuso la idea a las dos chicas de casarse con Makoto, algo que Lucia negó de inmediato y que Sari puso en espera, algo que Makoto no esperaba escuchar, pero el hecho de utilizar el matrimonio o ese tipo de lazos para proteger a la raza demoníaca no era algo de sorprenderse. En medio de una conversación de quién es la más apropiada y de los gustos de Makoto que él negaba a medida que los escuchaba, un toro gigante de tierra aparecería en el lugar. Era el espíritu superior de la tierra, Behemoth. Aunque en apariencia se parece más a un toro, tenía crestas en la espalda y en lugar de pezuñas le crecen garras maliciosas. Desde su boca se asomaban colmillos enormes como los de un tigre, dientes de sable, y su piel era negra y brillante, pero dura como el acero. Aunque sus cuernos son similares a los de un toro, eran mucho más gruesos y afilados. Se podía notar que había perdido la cordura y estaba actuando de forma frenética. A Makoto le asombraba que los espíritus supremos igualmente estuvieran en este estado, pues Tomoe le había contado que son equivalentes a los dragones superiores. De repente, Behemoth empezaría a lanzar picos de tierra al grupo de Makoto. Rápidamente Mio los interceptaría, mientras que Makoto se pondría en posición, pues el Behemoth se pondría en posición para embestirlos. Y a pesar de que Sari y Lucia no creían que fuera posible, en ese momento, cuando el toro atacó, Makoto con sus simples manos usando el refuerzo de su armadura de maná, detendría la embestida y comenzarían a empujarse como si fuera un juego. Paso a paso, al final de arrastrarlo nuevamente al cuarto de donde vino, Makoto daría la orden para que lo calmaran, pero en ese mismo instante, el espíritu supremo del fuego aparecería y este tendría forma de fénix. Es poco decir que Sari y Lucia estaban completamente desesperadas en ese momento. Pensar que incluso los espíritus supremos estuvieran en este estado era ya algo completamente crítico, pero para Makoto, que el espíritu supremo de fuego apareciera ahora era conveniente, ya que de esa manera ya no tienen que volver a cruzar otro laberinto. Sin embargo, antes de empezar a actuar, Mio mencionaría que ella se encargaría del Fénix y que le deja a Shiki encargado de lidiar con el Behemoth. Shiki estaría bastante dudoso al escuchar esto. Mio-sama, ¿no sería más seguro que usted y el joven amo se ocuparan de ello? Simplemente prefiero lidiar con pájaros en lugar de vacas, así que estoy lista para el cambio. Además, ¿no crees que es una buena oportunidad para poner a prueba tus habilidades al máximo? ¿O prefieres dejar que el joven amo se encargue de tus problemas? Deberías mostrarte un poco más valiente aquí. En ese mismo instante, Makoto podía darse cuenta que la atmósfera alrededor de Shiki cambiaría. Joven amo, por favor, permíteme encargarme de esto, se lo pido. Makoto, que ya no podía aportar nada a la conversación, simplemente aceptaría la petición de su sirviente, nuevamente poniéndose en lugar al frente de las dos demonios para protegerlas de cualquier imprevisto. Es desde ese momento que pasamos a la perspectiva de Sari, que frustrada solamente pudo mirar cómo Makoto y la compañía Kusunoha luchaban sin poder hacer nada. Para ella, medir su fuerza con conceptos como General Demonio o incluso el Rey Demonio era insuficiente. Para empezar, el hecho de que haya personas luchando solas contra los espíritus supremos de la tierra y el fuego es algo que no podía entender. La fuerza que puedes imaginar en tu cabeza y la fuerza que realmente ves con tus propios ojos son diferentes, ya que en ese momento Mio estaba luchando en el aire con el Fénix, una criatura que tenía una increíble capacidad de regeneración, haciéndole honor a las leyendas de que es un ave inmortal. Incluso menciona cómo supera con creces al General Io, y una y otra vez sus alas eran desgarradas y regeneradas.
Y a pesar de ello, Makoto les comentaba que la velocidad del Fénix se estaba reduciendo. Mientras tanto, la magia que lanzaba Shiki se dispersaba cerca del Behemoth. ¿Esto también es inútil? ¿Es así de difícil lidiar con el pináculo de la tierra? Las palabras de Shiki estaban impregnadas de frustración. La razón de esto es que Shiki, como bien sabe Sari por la información de Rona, era originalmente un Lich, la cima de los no muertos, pero en realidad son seres del elemento tierra. Es decir, no debería existir un no muerto que pueda enfrentarse al Behemoth, aquel que es considerado la mismísima representación del elemento tierra. Pero a pesar de eso, el poder del Behemoth parece haberse disminuido. Incluso han logrado infligirle algunos daños a través de ciertos hechizos. Podría decirse que es estar desafiando la propia lógica convencional. En ese mismo instante, Shiki mencionaría 4 palabras. Nuevamente invocando los 13 pasos, Shiki utilizaría los primeros 4 anillos que aumentarían su poder tanto mágico como físico de su equipo y sus reservas de maná. El aumento de poder de Shiki era exponencial. Sari no podía creer cómo Shiki podía hacer conjuros tan rápidos mencionando una sola palabra. De hecho, estaba inaudita porque todos en la compañía Kusunoha tenían un cántico bastante corto. Deseaba que los demonios siquiera pudieran aprender una fracción de ello. Shiki estaba intentando utilizar el 7º escalón, una magia que sería un debuff que debilitaría constantemente al Behemoth. Sin embargo, el espíritu, por mero instinto al saber lo que se aproximaba, utilizaría su magia igualmente para evitar que Shiki activara este anillo, rompiéndose. Makoto podía darse cuenta de las intenciones del espíritu, que podía sentir el peligro detrás de ese anillo, pero a los ojos de Sari, las palabras de Makoto no mostraban señales de preocupación. Es como que si no se preocupara por la situación en la que estaba su sirviente. Debido a que sus hechizos eran constantemente anulados, Shiki optaría por combate cuerpo a cuerpo, algo que ninguno de los 2 demonios esperaría ver de un mago. Pero lo próximo que escucharían sería Shiki invocando su espada. ¡Ascalón! La espada negra resonaría con un sonido agudo cuando fue desviada por los cuernos del Behemoth, pero esta vez Shiki estaba sonriendo. 6º paso, Frey. Utilizando la posesión del emperador de la espada, los movimientos de Shiki cambiaron instantáneamente. Era el movimiento de un guerrero puro, instintivo y salvaje. Lucía, que estaba más entrenada en el arte de la batalla, no podía evitar elogiar el elegante arte de la espada que estaba utilizando Shiki en ese momento. Con este cambio, los ataques de Shiki gradualmente comenzaron a dañar al Behemoth, y aunque no fuera tan fuerte como el Fénix, igualmente este espíritu tenía la capacidad de regenerarse. A medida que la pelea continuaba, Sari podía notar que de repente había más anillos en los dedos de Shiki, y de repente la espada de Shiki quedó atorada en uno de los cuernos del Behemoth. Por reflejo, Sari vería directamente a Makoto, que a pesar de la situación crítica de su sirviente, él no tenía intenciones de moverse. El cuerno del Behemoth había atravesado a Shiki. Sin embargo, en ese mismo instante, Makoto mencionaría que estaba hecho. Pedazos de tierra empezarían a caer del Behemoth y sus movimientos se habrían visto restringidos. Makoto le indicaría a Shiki que no se confiara. Más cadenas empezarían a salir del aire para evitar que el Behemoth se moviera. Shiki se había visto obligado a utilizar magia perdida para poder restringir al Behemoth, magia que era eficiente contra los espíritus, y al mismo tiempo Shiki se vio obligado a utilizar hasta el 9º escalón. Shiki, con una fatiga notoria, regresaría con Makoto, que lo elogiaría y felicitaría su constante práctica con los anillos. Instándole a descansar, Makoto mencionaría que Mio pronto acabaría igualmente. Sari, que se había quedado perdida en la pelea de Shiki, vería cómo de las alas del Fénix múltiples ataques serían dirigidos a Mio. Ella prácticamente los devoraría, y para Sari, que aquel ataque debería haber dejado a Mio completamente quemada, fundida, tal vez sin dejar ni un solo rastro, vería a ella completamente calmada, mencionando que simplemente le agregará un poco de sabor para devolvérselo. Lo siguiente que escucharía sería el grito desgarrador del Fénix. Sus alas, no, todo su cuerpo estaba atravesado por llamas negras y ardía. Era una vista inaudita. El ave fénix, símbolo del fuego inmortal, ahora estaba siendo devorada por las llamas negras de Mio. Mio regresando, con Makoto y Shiki recibiéndole, simplemente tendrían una conversación casual. ¿Acaso esa es una rutina diaria para ellos? ¿Acaso no se pueden preocupar por nada? No hubo ni un sentido de urgencia ni de crisis. Ni siquiera celebrarán una victoria ante la increíble proeza que vieron en este momento.
Es difícil de creer. Sari simplemente tenía la idea de que si estallara una guerra a gran escala con las fuerzas demoníacas, la compañía Kusunoha cuando mucho mostraría una mera y simple mueca de preocupación y comenzarían a prepararse. Son la peor amenaza, algo similar a los dioses que vagan por el mundo de forma caprichosa empuñando sus armas, comprendiendo mejor el por qué su padre, el rey demonio Zev, actúa de forma tan amigable con Makoto. Ella tenía su decisión clara, sabía lo que tenía que hacer, una decisión que probablemente sea una despedida a la vida que conoce actualmente, pero estaba dispuesta a cumplirla con el fin de ayudar a los demonios.